¿Hay una relación directa entre nuestra microbiota y nuestras emociones? Completamente. Somos un ecosistema. ¿De qué? De bacterias, de virus, de protozoos, de hongos, de arqueas, de todo. Que todos viven en un equilibrio. Y mientras se mantenga ese equilibrio, no hay ningún problema con nada. Has comentado que según la microbiota puedes engordar o adelgazar. Sí, ¿Esto correcto. cómo funciona? Si tú naces por el conducto reglamentario, por decirlo de alguna manera, y no es una cesárea, tú allí ya te impregnas de las bacterias de tu madre y comienza a crearse la microbiota dérmica. También podríamos prevenir enfermedades, ¿no? Tipo, yo qué sé, diabetes o incluso Alzheimer. Correcto. De hecho, el Alzheimer no deja de ser un problema de nutrición de las neuronas. Los hábitos son fundamentales. Hay muchos factores, no es arreglo la microbiota y ya está, no. Porque la pregunta del millón es ¿qué ha desestabilizado la microbiota? Claro. Que puede ser la alimentación, puede ser mi sistema nervioso o ambas cosas. Hola a todos, hoy tenemos un nuevo episodio de En Café Nícaro y tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que está revolucionando la ciencia y también la salud, y es la microbiota, una gran desconocida hasta ahora, pero que cada vez está sonando más y vamos a ver de qué se trata. Y para ello tenemos a Xavi Carretero, que es especialista y el responsable de nutrición de la Clínica Regenera y experto en microbiota. Bienvenido, Xavi, un placer. Gracias, igualmente. A ver, cuéntanos, ¿por qué es tan importante la microbiota para nuestra salud? Podría decir que es la máquina que nos alimenta. Es la que decide qué de lo que tú comes va a nutrir tus células. Por lo tanto, el que haya un equilibrio de todo este ecosistema que tenemos en el intestino es absolutamente fundamental. Claro, también se habla mucho de esa conexión de intestino-cerebro, ¿no? ¿Hay una relación directa entre nuestra microbiota y nuestras emociones? Completamente. Pero además la conexión se llama nervio vago. Sí, es el único, yo diría que es el único órgano que prácticamente todas sus células, es el intestino, prácticamente todas sus células tienen una inervación del sistema nervioso. Por lo tanto, se conecta a través del nervio vago a tu sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene control absoluto y información total de lo que está pasando en el intestino. Por lo tanto, cualquier desajuste del sistema nervioso, llámese estrés, llámese cualquier cosa, afecta directamente a todo ese ecosistema que tenemos en el intestino. Claro, súper interesante, ¿no? ¿Y la microbiota es para todos igual o es como una huella dactilar única? Casi que es una huella dactilar única. Os explicaré cómo de alguna manera se fija la microbiota. Depende muchísimo del momento del parto y depende muchísimo con lo primero que te alimentas. Por lo tanto, si tú naces por el conducto reglamentario, por decirlo de alguna manera, y no es una cesárea, tú allí ya te impregnas de las bacterias de tu madre y comienza a crearse la microbiota dérmica. Pero en el momento de tú comienzas a alimentarte con la leche materna, con esos oligosacáridos de la leche materna, comienzan a crearse el ecosistema de bacterias precisamente de un carnívoro, bacterias alcalinas, que son las que están diseñadas específicamente para metabolizar las grasas y las proteínas. O sea, es fundamental cómo inicias tu vida, cómo te alimentas desde el minuto 1, cómo después de acabar la lactancia materna, cómo te alimentas después, por lo tanto incorporas otro tipo de bacterias que empezarán a competir por el espacio. Y más o menos a los 3 años aquello se fija de una manera que condiciona después tu estado de salud, tu estado metabólico, tú te puedes engordar con nada o te puedes adelgazar con nada. Cada persona tiene una configuración que a la hora de estudiar la nutrición de esa persona tenemos que ver cómo está constituida ese colectivo de bacterias para poder acertar en qué es el alimento que tú necesitas. Vale. Y, por ejemplo, para las personas que no han podido amamantar de forma natural, ¿no? Que han tenido que incorporar biberones desde bebés, ¿cómo afecta eso en un futuro a esos niños? Si no estudiamos bien
si no miramos cómo está la composición de ese microbioma de esa persona, podríamos tener un problema de disbiosis intestinal más adelante. Por lo tanto, es muy importante saber que si hemos iniciado la alimentación de un bebé de una forma porque no ha habido manera de poder hacer de una forma más natural, tenemos que pensar que tendremos que hacer un seguimiento de esa persona para poder anticiparnos a una posible disbiosis intestinal que podría llegar a tener si no se han configurado bien esa microbiota. Cuando te refieres a simbiosis, ¿qué serían? ¿Como enfermedades futuras o qué sería exactamente? No, cuando digo una disbiosis es un desequilibrio. La disbiosis es un desequilibrio. Podría generar, si ese colectivo de, no solamente bacterias, o sea, es que hablamos de microbiota porque hablamos de bacterias, pero en el intestino hay, yo diría que somos un ecosistema. En vez de ser humanos, somos un ecosistema. ¿De qué? De bacterias, de virus, de protozoos, de hongos, de arqueas, de todo, que todos viven en un equilibrio. Y mientras se mantenga ese equilibrio, no hay ningún problema con nada. En el momento que por el estrés diario, los tóxicos ambientales, todo esto empieza, o mi forma de alimentarme con comida procesada, empieza a desequilibrar una parte, todo se desequilibra. Pero la buena noticia es que con que arregles el desequilibrio, todo se vuelve a entrar en eubiosis, todo vuelve a estar en equilibrio. Por lo tanto, un problema de intestino que puede ser precursor de muchas enfermedades autoinmunes, principalmente, o toxificación, exceso de toxificación hepática, tus tejidos no se alimentan bien, tienen un origen en el intestino que si lo corregimos, podemos llegar a revertir muchísimo de los problemas derivados de esto. Uh-huh. Sí, sí, sin Por duda. lo tanto, también podríamos prevenir enfermedades, ¿no? Tipo, yo qué sé, diabetes o incluso Alzheimer. Correcto. De hecho, el Alzheimer no deja de ser un problema de nutrición de las neuronas. Uh-huh. O sea, tenemos que fijarnos que todo lo que nosotros comemos se tiene que transformar en micronutrientes que tienen que atravesar dos membranas. Uh-huh. Tiene que atravesar primero la membrana del intestino y ahí juega un papel fundamental la microbiota que tenemos y la integridad de nuestro endotelio intestinal. Después todo esto tiene que pasar a la primera membrana, que es el intestino, y va a ir a disposición de la célula diana que sea, pero puede ser un miocito, puede ser un hepatocito o puede ser una neurona. Esa neurona, ese alimento, vitamina, mineral, tiene que atravesar la membrana de la neurona. Por lo tanto, si no llega correctamente, porque tengo mal la primera membrana, que es el intestino, o tengo un problema de reducción de electrolitos y tengo un problema de que no te equilibro bien el sistema de nutrición de la propia célula, que se puede nutrir con un equilibrio iónico entre el sodio y el potasio. Si ahí tenemos un problema, esa célula no se nutre, esa zona puede tener problemas. Si es una célula neuronal, tendrá los problemas derivados de un problema neuronal. Si es un problema renal, tenemos los problemas derivados de una célula que no funciona bien. El secreto está en que el alimento sea el correcto, tengas tus membranas correctamente equilibradas y llegue a su sitio. Esa célula se va a comenzar a funcionar bien y vamos a eliminar los problemas que nos estaba generando ese problema de micronutrición. Claro, entonces, claro, los hábitos al final juegan un papel fundamental en todo esto, ¿no? Los hábitos son fundamentales. Yo creo que uno de los secretos que tenemos en Regenera Clinic es que no hacemos dietas a nadie. O sea, las dietas que podemos llegar a hacer son dietas correctivas para intentar resolver un problema concreto. Pero lo que intentamos hacer es que cambien los hábitos de hábitos no saludables a saludables. Uh-huh. Que yo pueda tomarme una cerveza un día o que pueda comerme unas patatas bravas con una copa de vino, sí. No es ningún problema si mi base no es eso hacerlo cada día. Claro. Si yo conservo mis hábitos durante un 80% de siempre y cuando tenga mi metabolismo
en equilibrio, no si lo tengo en desequilibrio. Primero tengo que equilibrarlo y después si yo le digo que lo que debemos de crear es elasticidad metabólica. ¿Qué significa? Yo lo tengo que enfadar de vez en cuando para que tenga capacidad de adaptación de cuando vienen las cosas malas, resolverlas y mantenerlo en una situación de equilibrio. Pero de vez en cuando hay que moverlo para crear esa elasticidad metabólica. Pero siempre desde una base que haya sido previamente equilibrada. No, y además al final nos gusta también disfrutar, ¿no? Claro. Y si no nos damos estos placeres, y claro. más con la gastronomía que tenemos aquí, no es sostenible, ¿no? En el tiempo, es tan buenos hábitos siempre. Correcto. Entonces, ¿qué hábitos deberíamos quitar como para mejorar esa microbiota? Lo primero que deberíamos de hacer es tener en cuenta dos cosas. Hay alimentos como son los carbohidratos, que todo el mundo habla. Hay básicamente dos carbohidratos simples, que son todo lo que tiene que ver con cereales y todo lo que tiene que ver con almidones. Aparte, las verduras son carbohidratos complejos, también son carbohidratos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los carbohidratos simples son oligosacáridos que se absorben muy rápido. Entonces hay que tener en cuenta cómo me los como para que no provoquen un exceso de glucosa muy rápido de entrada en tu sangre y haga una acción por parte del páncreas que no sea la correcta y me desencadene una serie de procesos metabólicos que no nos interesan. Por lo tanto, el carbohidrato debería de comerlo siempre junto con verduras, con fibra, para que la absorción sea más lenta y no me provoque esto. Pero una cosa fundamental es que nunca deberíamos de juntar un almidón o un carbohidrato simple con una proteína. Esto puede generar un disturbio en el intestino. Ya no estamos hablando de un exceso de glucosa en la sangre. Estamos hablando de que puede haber dos enzimas que se van a enfrentar, que una digiere los carbohidratos y la otra digiere las proteínas, en este caso es pialina y pepsina, que si se encuentran las cosas no van a funcionar bien. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no habrá una correcta digestión de las proteínas ni una correcta digestión de los carbohidratos. Y eso va a pasearse por duodeno, ilio, yeyuno, colon, perturbándolo todo. Van a llegar al final del recorrido intestinal donde hay bacterias que va a llegar ahí un alimento sin procesar correctamente y eso va a generar mucha toxicidad hepática porque el hígado, el 85% de la sangre que le llega vía porta, es una vena que sale, abraza todo el intestino y va hacia el hígado para sacar cosas que no interesan. Genera mucha toxicidad si nosotros no tenemos la precaución de no mezclar esas dos enzimas. Claro. Aquí, en este caso, ¿qué debemos decir? Bueno, pues yo me como pues, un trozo de carne, sea de origen animal, pescado o lo que sea, pero con grasas o verduras crudas o cocidas. Ningún problema. Pero un bistec con patatas no es la mejor opción. No, y pensamos que es sano, ¿no? Muchas veces comerte la carne con patatas o con un arroz integral. Exacto. No, porque el arroz es bueno, porque es un almidón que necesita unas bacterias que se llaman sacaroríticas primarias, necesitan almidón para poder crear metabolitos que son necesarios para el mantenimiento de la mucosa y la integridad del intestino, pero tienen que llegar para poder metabolizarse. Si la enzima que les metaboliza, que es la pialina, no ha podido funcionar porque se ha inhibido con otra que teníamos por ahí en medio, no va a funcionar bien. Y vamos a tener un carbohidrato que va a fermentar. Y si fermenta, me va a crear malas digestiones. No es una buena idea. Claro. No es un buen hábito. Ya. Pero no es quitar el almidón, no. No, es combinarlo de forma diferente. Correcto. O sea, claro. ¿Tienes que comer carbohidratos? Sí, carbohidratos, pero más tirando hacia los almidones que más los cereales, porque son necesarios para mantener una mucosa en rango y correcta para que todas las bacterias puedan vivir allí. Pero hay que tener ciertas precauciones y esas precauciones son las que enseñamos en Regenerativa. Claro, claro. Bueno, es que al final es importantísimo, ¿no? Para mejorar nuestra salud, supongo que hacer un estudio de microbiota y saber cómo tenemos que comer. Correcto, ¿no? Sí. Lo que enseñamos allí básicamente es cómo comer. Ya. De hecho, lo que nos gusta hacer a los pacientes es no hacerle una dieta, sino explicarles cómo se comporta tu metabolismo
después, cuando nos dicen qué es lo que comes, ellos mismos se dan cuenta dónde no lo han hecho bien. Lo corrigen y listo. Claro. Y, por ejemplo, ahora que hay tantas intolerancias y Sí. tantas alergias, que cada vez niños más pequeños están con esos problemas, ¿eso también deriva de la microbiota? Hay un componente muy, muy importante de acciones de tu sistema inmune contra ciertos alimentos, y ese componente es que está confundido tu sistema inmune. Tu sistema inmune precisamente se origina el 85% en el intestino, con las precursoras, unas bacterias que se llaman inmunomoduladoras, que son las directoras generales de la gestión de todas las bacterias del intestino, son precursoras de todas las inmunoglobinas. ¿Qué tiene que ver el sistema inmune en una alergia? Todo. ¿Y eso qué significa? Que es posible que hayamos tenido un exceso de permeabilidad en el intestino. Si dentro de la sangre solamente tiene que pasar la vitamina o el mineral del tomate, por ejemplo, si nosotros comemos un tomate, que pasará entre medio de los enterocitos y habrá pues todo el sistema metabólico que hará lo que tiene que hacer. Y en la parte de la sangre está el macrófago, que está como supervisando, ¿llevas pase? Sí, llevas pase, sí, adelante. ¿Qué es lo que pasa si yo pierdo mucosa, pierdo esa capacidad de mantener la integridad del intestino y esos enterocitos se separan un poco porque pierdo esas uniones de los enterocitos? ¿Qué podría pasar un trocito de tomate? Si pasa un trocito de tomate, tu macrófago dirá, ¿y esto qué es? Por lo tanto, lo va a atacar y va a memorizar y va a pasar esa información que el tomate es malo. Por lo tanto, cada vez que tomas tomate, vas a sentirte mal, te vas a inflar. O sea, no quiere decir que todas las alergias tengan un origen en el intestino, pero que muchas tienen un origen en un sistema inmunológico confundido. Es absolutamente inteligente, es maravilloso cómo funciona un sistema inmune. Para que se equivoque, hemos tenido que hacer algo mal. No es el sistema inmune que no funciona, es que hemos hecho algo que nuestro sistema inmune está confundido. Por lo tanto, es cuestión de averiguar qué es y resolverlo. Claro, y supongo que también a base de ¿no? ingerir esos alimentos que nos están perjudicando, al final tu cuerpo dice, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. ¿No? Una de las cosas que estamos haciendo muy mal, por ejemplo, es no tener en cuenta los alimentos procesados, entre otras cosas, de muchos tóxicos que llevan. Es que hay muchos emulsionantes, que un emulsionante no deja de ser una especie de jabón. Un emulsionante es un producto que lo que hace es que las grasas se puedan licuar. Que esto es lo que hace básicamente la bilis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo como alimentos que por su proceso industrial tienen emulsionantes? Que van a llegar al intestino esos emulsionantes. Y resulta que la mucosa del intestino es lipídica. Por lo tanto, van a lavar de alguna manera, van a dañar la mucosa del intestino, que es lo que puede provocar una permeabilidad intestinal. Si yo lavo la mucosa del intestino y me quedan los enterocitos al aire, podría tener un problema de permeabilidad intestinal, dañar la capa la capa lipídica, o sea, el endotelio intestinal, y provocar una permeabilidad intestinal. Y aquí puedo tener un problema autoinmune, un problema de alergia. Aquí se pueden desencadenar muchas patologías derivadas de eso. Claro. Sí. Y volviendo al tema que nos has comentado, que esto al final nos interesa mucho a todas, has comentado que según la microbiota puedes engordar o adelgazar. Sí, ¿Esto correcto. cómo funciona? Fijaros, vi un estudio que se hizo que me resultó absolutamente clarificador. Se hizo un estudio con dos personas, una persona delgada, de constitución delgada, que además de aquellas personas que coman lo que coman siempre están delgados, ¿no? Y una persona que mira una pizza y se engorda. ¿Bien? En el estudio se cogieron esas dos personas, se les alimentó durante un tiempo prudencial hasta que se estabilizó su composición corporal comiendo lo mismo. Por lo tanto, esto era el inicio del estudio. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron un trasplante de heces. Trasplantaron heces del delgado al señor
más obeso y del señor obeso al más delgado. Al cabo de un mes comiendo lo mismo, el delgado se engordó y el gordo se adelgazó. Por lo tanto, una base principal de si tú te engordas o no te engordas está en cómo procesas los alimentos. Y quien procesa toda esa gestión es esa microbiota que tenemos en el intestino. Esto es impresionante, ¿no? Y cada vez se habla más de ¿no? de hacer esos trasplantes de microbiota. ¿En qué casos se hace? Se está poniendo muy de moda hacer esos trasplantes, pero como he dicho al principio, yo creo que lo que tenemos que hacer es reconfigurarla y llevarla a nuestro terreno para, si nos está engordando la manera de comer, hay que analizar bien todo eso. Claro, sí. Hay que analizar por qué. No es simplemente colocar bacterias de una persona delgada, no, porque aquí hay un componente del sistema nervioso. Como yo no bajé mi estrés, no voy a movilizar grasas, porque el estrés lo que va a hacer es lanzar mi sistema nervioso simpático al aire, va a mover neurotransmisores que van a demandar glucosa, y si salta la glucosa se va a saltar la insulina, si salta la insulina no voy a poder movilizar las grasas nunca. Por lo tanto, si no bajo el estrés, me va a costar muchísimo movilizar ese sustrato energético que son las grasas. Por lo tanto, hay muchos factores, no es arreglo la microbiota y ya está, no. Porque la pregunta del millón es ¿qué ha desestabilizado la microbiota? Claro. Que puede ser la alimentación, puede ser mi sistema nervioso o ambas cosas. Entonces, hay que siempre buscar el origen del problema. Claro, y eso es lo que intentamos buscar. Sí, siempre buscamos como esos atajos rápidos, claro, pero en realidad es como... Es como volvemos a poner un parche. Yeah. O sea, si mi microbiota no está en rango y yo me estoy engordando porque la configuración que tengo actualmente es esa, es de retener, porque tengo un sobrecrecimiento de arqueas o por lo que sea, ¿por qué tengo un sobrecrecimiento de arqueas? ¿No? ¿Por qué tengo una disbiosis? Tengo que buscar el origen de ese desequilibrio. Claro. Pues voy tirando hacia atrás hasta que encuentre dónde está el origen y yo tengo que arreglar eso. Porque si no, volvemos a poner un parche. Te arreglo de momento, claro, pero volvemos a entrar otra vez. Y que como no corrijas esos hábitos, pues al final la tendencia es volver a lo fácil, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, el hacer ejercicio, todas estas cosas de movilizar el cuerpo, ¿también ayudarían a esa microbiota, el deporte? Muchísimo. O sea, de hecho, el ejercicio... yo diría un titular, la vida es movimiento. Entonces, Xavi, ¿dónde te podemos encontrar para que nos des esas pautas, ¿no? Pues, y nos hagas ese plan? Estamos en Regenera Clinic. Regenera Clinic está aquí, en el Paseo de Gracia, en el 118, en la segunda planta del 118, y estaremos encantados de que vengáis a vernos y si os podemos ayudar en alguna cosa, todavía más encantados. Claro que sí. Pues un placer, Xavi. Muchas gracias. Gracias a ti. La forma que tenemos es alguien mal. No, es igual. No, pero tú continúa. Vale.